Ok. Bueno, al terminar los presocráticos, vamos a tener el primer trabajo práctico que yo les voy a dar, hacer unos cuestionarios para que ustedes puedan, en realidad va a ser un elemento que les ayude a leer, ¿verdad? Tanto el texto de Coplestone como el libro de Urdanos, em, que está en la bibliografía. Bueno, estuvimos viendo lo de los presocráticos, que tienen unas características comunes, ¿verdad? La preocupación por la naturaleza, em, eh, el origen o cómo funciona la naturaleza, cómo se relaciona con el ser humano y, y la búsqueda de explicación del funcionamiento del mundo. Eh, inmediatamente también esa, eh, eh, esa preocupación por la capacidad de comprensión de lo que pasa en el mundo. ¿Cómo podemos comprender de manera segura algo que está en movimiento, algo que se mueve, algo que cambia? Eh, entonces tenemos que tender a buscar cuál es el principio que explica la pluralidad. O sea, hay una búsqueda de un principio, de un primer eh, ensamblaje de la realidad, de un principio y de un elemento común a toda la naturaleza, ¿verdad? Entonces, esa es la preocupación primera que tienen los presocráticos. Eso ya vimos la vez pasada. Em, También estuvimos viendo algunas coordenadas que explican que nazca en Grecia la filosofía. O sea, cuáles son los presupuestos para que funcione el pensamiento abstracto. Porque el pensamiento concreto es el pensamiento que durante miles de años tuvimos, ¿verdad? De pensar en las cosas cotidianas, inmediatas, cómo prender el fuego, cómo cocinar algo, cómo hacer la choza, em, cómo recolectar alimentos, cómo bañar a los niños, etcétera, ¿verdad? Pensamiento concreto y podíamos explicar, pero el pensamiento abstracto, conceptualizar cosas es un proceso que llevó miles de años al ser humano, pero ¿eso se inició con la filosofía? No, es lo que tratamos de explicar la vez pasada, ¿verdad? La escritura sumeria, eh, la geometría egipcia, las matemáticas orientales, ¿verdad? El alfabeto fenicio, el comercio, el valor de cambio, la aparición de la moneda, son todos procesos interconectados que llevó a la concepción abstracta, ¿verdad? El valor de cambio, o sea, la capacidad de saber de cómo podemos intercambiar cosas y funcionar a través de una moneda, como un dibujito que no tenía ningún valor en sí mismo, porque el jeroglífico ponían el sol, ponían una rama, ponían un cuerno y bueno, era un símbolo que representaba algo real. Sin embargo, el alfabeto no representa nada, solamente símbolo. No es una vaca, no es el sol, no es una naranja, es una A, es una B, es una C, que en sí mismo no significa nada, pero sí tiene un significado en el conjunto, ¿verdad? Y eh, permite una flexibilidad para producir miles de signos y de mensajes a través de combinación de símbolos abstractos. Eso era previo a la filosofía, ¿verdad? Y justamente eso permite el pensamiento filosófico. También dijimos la cuestión política fue muy importante, la separación de una zona donde la comunidad asamblearia elige sus autoridades, no es Dios quien le nombra, este es el rey por gracia de Dios, y que tiene una explicación mitológica por qué ese rey está ahí, por qué Dios lo puso ahí. Eso
carece de sentido para las autoridades nombradas por asamblea. Entonces el mito que explicaba la autoridad quedaba un poco en el aire, ¿verdad? Entonces esas son las condiciones que hacen posible el surgimiento de la filosofía. Eso ya explicamos, ¿verdad? Antes de entrar en tales, eh, acá vemos un mapa un poco borroso, pero pueden ver, ¿verdad? En esta parte está Mileto, Éfeso. La filosofía surge en esta parte, en el oriente del continente euroasiático. Se dice filosofía occidental, pero en realidad es en realidad em, por la fuerza política de Atenas sobre ese conjunto, pero en realidad geográficamente nace en el oriente y con influencia, enorme influencia de todas las religiones, la mitología, la ciencia o protociencia de Oriente, Egipto, Babilonia, ¿verdad? Eh, mm, si pueden, si pueden apagar el micrófono. Bueno, Tales de Mileto, Mileto, ya vieron el mapa Mileto, ¿verdad? Que está en el oriente, ¿verdad? Sobre, sobre el gran Mediterráneo, ¿verdad? El mar Egeo, se dice ese pedacito, pero en realidad es el conjunto, es el Mediterráneo. Pues todos dicen el Adriático, el Egeo, pues sí, son mares identificados por una zona determinada del continente, porque hace golfos ahí, ¿verdad? Pero en realidad todo es Mediterráneo. Entonces Mileto es un puerto, una ciudad próspera, una de las ciudades más importantes, de mucho comercio y una puerta de entrada de, de todo lo que venía de Oriente, ¿verdad? India, Babilonia y de los fenicios. Los fenicios. Bueno, Mileto es lo que hoy sería Turquía, ¿verdad? Al cruzar el Bósforo, Turquía. Era la ciudad más importante en Asia Menor. Ustedes saben que una ciudad puerto tiene una envergadura, una fuerza muy grande en cualquier país del mundo hoy. O sea, Buenos Aires es la ciudad más importante quizás o sea, es la ciudad más importante de toda la Cuenca del Plata, ¿verdad? Santos en Brasil es muy importante, un puerto muy importante. Cartagena, Panamá por el canal, ¿verdad? Bueno, entonces las ciudades puertos son porque son tráfico comercial. eh, Normalmente son bastante em, cosmopolitas, comparten culturas de varias partes por la condición de un puerto comercial. Entonces, Mileto era la ciudad próspera, o sea, la filosofía surge en ciudades ricas, en ciudades prósperas, en ciudades progresistas, en ciudades, o sea, en concentraciones urbanas donde había prosperidad. Eh, Hay discusión sobre el origen de Tales de Mileto, o sea, algunos historiadores dicen que eh, que nace en Mileto de padres griegos, o sea, pero lo que se sabe es que sus padres vinieron de Fenicia, algunos que nacieron y vino ahí, otros que nació en Mileto, pero es hijo de fenicios, es un oriental, ¿verdad? Eh, Fenicios, pueblo, o sea, población de comerciantes, ya hablamos de eso, ¿verdad? O sea, ellos son el protocapitalismo del mundo, son ellos, ¿verdad? Son los primeros pueblos que no son cazadores, recolectores, no son guerreristas, no son conquistadores, no son agricultores, son gente que vive para comerciar. Y en vez de hacer caravanas como hacían los árabes, ellos compraban cosas, vendían y bueno, hacían comercio, hacían comercio.
hacían comercio una actividad despreciada por los atenienses, como vamos a ver más adelante, ¿verdad? O sea, era indigno de un ciudadano ateniense dedicarse al comercio. Bueno, los fenicios no tenían ningún problema. Bueno, Tales es hijo de fenicios. em, Familia próspera. Él se dedicó a... O sea, nadie se dedicaba exclusivamente, como hoy, por ejemplo, hay un profesor de filosofía, digo, en Europa, no en Paraguay, se dedica exclusivamente a hacer filosofía. O sea, eh, eso no era costumbre en esa época, ¿verdad? Eran multidisciplinarios, estudiaban de todo lo que se podía estudiar, sobre todo en ese momento en que había una explosión de conocimientos provenientes de la secularización, de la separación de las actividades religiosas. Eh, entonces, él fue astrónomo, matemático. Como venía de una familia de comerciantes, también era ducho en el negocio y usaba su sabiduría, cuenta la leyenda, ¿no? Que usaba su sabiduría para hacer plata, o sea, para ganar dinero, para hacer negocio. ¿Verdad? Este, ya van a ver eso en el libro cuando lean, que supuestamente predijo de que iba a haber buena cosecha de aceitunas y compró todas las presas de aceite donde se pisaban las aceitunas para producir aceite y se hizo rico con esa operación. Monopolio de las prensas, ¿verdad? Es una persona muy, o sea, todos los filósofos antiguos le citan a Tales de Mileto. Se considera que es el nacimiento, el, el, el partero de la filosofía. Eh, ¿Qué tiene de particular la búsqueda del principio? Y esto es lo importante, ¿no? En la filosofía, la búsqueda del principio de las cosas fuera de la religión. No es un dato menor. Hasta hoy, seguramente en las familias paraguayas, cuando un niño le pregunta a su mamá, eh, le hagan una pregunta de en dónde venimos nosotros, cómo apareció el mundo, ¿qué le van a contestar? Posiblemente um, van a retroceder a 2500 años atrás y le van a dar una explicación religiosa. En cualquier familia, posiblemente le den una explicación religiosa. Bueno, Tales 500 años antes de Cristo, ¿verdad? O sea, trata de explicar el origen de las cosas a través de un principio materialista. Hasta hoy, fíjense, parece una cosa, un momentito, hasta hoy no es tan fácil, hasta hoy eso no es tan fácil. Piensen ustedes en las familias paraguayas que tienen que explicar, bueno, entonces fue el primer intento de explicación no religiosa y no mítica del origen o del principio, no tanto el origen en el sentido de cómo nació, no era esa la preocupación de Tales, sino cuál es el principio organizador del mundo, el principio en el sentido de la sustancia que impregna toda la realidad, y es el agua, ¿verdad? Eh, y tiene algunas consideraciones con respecto a cómo concebía el mundo, ¿verdad? Eh, tenía al, Usaban algunas metáforas, como un plato que flota sobre las aguas. eh, la materia
no era una materia química para tales, sino que tenía todavía unos sesgos que vienen del pensamiento mítico animista. El animismo es, vimos la vez pasada, ¿verdad? Es dotar de cualidades humanas a las cosas, ¿verdad? Dijimos que el viento sopla, el tiempo se enoja, em, etcétera. Bueno, y él creía que las cosas tenían, las cosas incluso eh, eh, inertes tenían vida, ¿verdad? O sea, eh, no solamente plantas y animales, sino todos los elementos de la realidad. Y está el ejemplo del imán. Em, bueno, lo más importante de Tales no es tanto su cosmogonía, sino es, ¿cuál es el elemento más importante? Es el primero en concebir o en pensar en un principio organizador del mundo a partir de cosas materiales, el agua, eh, la ruptura con la explicación mítica y religiosa del principio del mundo. O sea, no es un Dios que hace de la nada, como es en el pensamiento judeocristiano. No es una pelea entre dioses que se tropezaron y en ese proceso surgió el mundo. No, simplemente es una lectura de la realidad para ver, bueno, de tantas cosas que hay, ¿qué elemento en común hay que podamos decir, este es el principio? Él descubre o piensa, elabora la idea de que es el agua. Eh, bueno, el, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno, eh, un discípulo de... ¿Sí? Un compañero levantó. Ah, eso fue lo que no vi. Sí, adelante, adelante. Profesor, no, 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 sí, gracias. No tanto una pregunta, sino una reflexión. Sí, Yo soy bioquímico. En bioquímica, por ejemplo, el primer capítulo o la mitad, un capítulo o el segundo, se estudia el agua y se compara que la composición química del ser vivo es tanto como el de la biosfera, por ejemplo, en la abundancia del agua. O sea, se le da una importancia primordial. Estoy nomás relacionando con la idea de Tales, que hasta el presente no, claro, él no tenía la está noción tan que nosotros cerrado tenemos, en ese sentido, ¿verdad? él no tenía la noción que nosotros tenemos ahora del universo, de los planetas, la composición de los planetas. Hay planetas gaseosos, hay planetas, este, pero incluso de los planetas que más o menos se conocen, hay vestigios de que tienen o tuvieron agua, ¿verdad? Entonces, un pueblo que tiene mar, que tiene lluvia, que compara que todos los seres vivientes tienen humedad, ¿verdad? Este, y pueden ver en muchos minerales vestigios de agua o algún óxido o algo. Entonces, es, la verdad que es una genialidad buscar en el agua ese principio. Nosotros mismos, la composición del ser humano, nosotros, si nos metemos en un vaporizador, eh, casi el 90% de nuestro cuerpo es agua, es agua. Em, entonces,
con mínimos instrumentos de análisis que ellos tenían. Imagínense la profundidad de la intuición que tenía Tales. Sí, Celso, realmente, si uno, biología o bioquímica se da cuenta que la composición del agua es fundamental en nuestro planeta, ¿verdad? Por lo menos en la parte más externa del planeta, ¿verdad? Y en los seres y sobre todo en los seres vivos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, Tales fue un genio, o sea, más allá del acierto o no de su intuición, la forma de buscar el principio ordenador del mundo. O sea, cómo funcionó su cabeza, ¿verdad? Hay agua en todas partes, hay agua en los seres vivos y muertos, eh, eh, hay agua eh, líquida, hay agua sólida, porque ellos tenían inviernos de agua sólida, o sea, de nieve, y hay agua que podían percibir que el vapor era agua. Entonces, es importante ver cómo funciona. Cuando ustedes lean en el libro con más detalle, se van a dar cuenta. Eso es lo importante. Por eso es importante la lectura de los autores. Aunque de Tales no quedó nada, todo lo que se sabe es que dijeron de él otros filósofos, ¿verdad? Pero en las historias de la filosofía que ustedes van a leer, es muy importante ver, porque cuando uno hace un resumen, dice, bueno, Tales dijo el agua, ya está, siguiente, ¿verdad? No, hay que ver cómo funciona la cabeza de esos pensadores, porque eso es lo importante, ver cómo es el proceso de la concepción de, de sus teorías, porque eso nos indica un camino, una forma de proceder para hacer filosofía. Bueno, Anaximandro es un discípulo también de Mileto. Estamos hablando algo así como del Nueva York de esa época, ¿verdad? Eh, era Mileto. Eh, también estudió, él hizo, o sea, adquirió de Egipto, porque Egipto era, antes de esto, era la cuna del saber. Egipto tenía bibliotecas, tenía este, eh, textos en papiro, habían desarrollado mucho la geometría y la geometría práctica, porque el Nilo, o sea, así como en Sumeria inventaron la escritura para llevar cuentas de, de las riquezas del reino y sobre todo para deducir impuestos, eh, en Egipto la geometría fue importante porque las crecientes periódicas del río Nilo que fertilizaba la tierra, pero también borraba todos los mojones indicadores de los diversos terrenos de los campesinos, los cultivadores. Entonces, el uso de la geometría era tenía un uso práctico para medir y rediseñar los terrenos de cultivo. Entonces, Egipto tenía muy desarrollada la geometría. La geometría es uno de los instrumentos fundamentales también para el proceso de pensamiento abstracto. Eh, bueno, y Anaximandro fue geógrafo, conocía las mediciones, trataban de hacer mediciones grandes, este, tenía la concepción de la Tierra como un cilindro, o sea, ya había esa idea de lo redondo y estaba en la cabeza de ellos de alguna manera, ¿verdad? Y como todos los sabios de esa época, tenían conocimiento de astronomía. Bueno, Anaximandro em, hizo, o
se considera que fue el primero que publicó un libro, habrá sido en La piel de cordero, ¿no? Eh, sobre la naturaleza. Eh, También hace un intento de explicación de los diversos sistemas astronómicos, eh, no como acción o consecuencia de acciones míticas, ¿verdad? Sino también una explicación natural. Esa es la gran revolución del pensamiento griego, un gran aporte a la humanidad, ¿verdad? Eh, y más que la preocupación em, de la naturaleza de las cosas, lo que Anaximandro em, le preocupa es el origen de las cosas, de dónde provienen, ¿verdad? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el arjé? El arjé. Y su pensamiento es mucho más desarrollado que el de Tales porque concibe como un principio lo que se llama el apeiron, ¿verdad? No es una cosa específica como el agua o el aire, sino que es una sustancia indeterminada, infinita, inmutable, inmutable, pero al mismo tiempo muy activo, porque de él, del apeiron, procede todas las cosas y cuando se marchita, se muere, se transforma, vuelve a él. Este principio es fundamental hoy en la ciencia. La ciencia física hoy em, se basa en el principio de que en la naturaleza, en el universo, nada se pierde, todo se transforma. No hay pérdidas ni ganancias. O sea, ni aumenta lo que hay en el universo, ni disminuye. Lo que hay en el mundo no aumenta, no se le agrega nada, nada nuevo como contenido. Algo nuevo sí por la transformación. O sea, un papel se transforma en cenizas y quemamos, pero no se incorpora nada nuevo, ni tampoco se pierde nada en el mundo. Fíjense, estamos hablando de cuántos años, de cuántos años. A ver, 560 antes de Cristo, ponele 500. ¿Verdad? Eh, Hoy la física, bueno, y la química, ¿verdad? Sostienen eso, sostienen igual que lo que decía Anaximandro. Eh, el, Solo que él lo planteaba de una manera mucho más radical, eterno, ilimitado, indefinido, inmutable, ¿verdad? Bueno, el principio, fíjense, el, el postulado de la ciencia, la ciencia por principio, la ciencia por principio es materialista, en el sentido de que este, no puede pensar más allá de lo que de la existencia. Y la materia, el postulado de toda ciencia es que la materia es eterna. Si no se agrega nada ni sale de ella, la materia es eterna. Eso no se puede demostrar, ¿verdad? Pero digamos, es la base del pensamiento científico. Esto ya viene de Anaximandro, ¿verdad? Ese apeiron ilimitado, indeterminado, indefinido, eterno e inmutable. Entonces, la materia es eterna, es hoy un fundamento de la ciencia. O sea, la base del materialismo. La base del materialismo. Y la ciencia es materialista. Y de que nada se pierde, todo se transforma, es hoy un principio de la ciencia.
que decía Anaximandro, todo procede del apeiron y todo vuelve a él. Entonces, ¿cómo se forman las cosas? Por un movimiento del apeiron, como un remolino, dice Anaximandro, ¿verdad? Se separan y se unen, se genera y se destruye, pero destrucción no en el sentido de que desaparece, sino que cambia, deja de ser lo que era para volver al apeiron. Bueno, entonces él también indica la forma en que se dio. No solamente dice, es el principio, está en todas partes, sino que dice, bueno, pero ¿cómo explicas la pluralidad? Ese es el problema que atacan los presocráticos. Está bien, todo está basado en el agua, o todo está en el fuego, todo está en el aire. Bueno, pero ¿cómo explicas que haya cosas sólidas, líquidas, gaseosas, vivas y no vivas? Bueno, la primera separación es entre caliente y frío. Eso está en casi todos los mitos indígenas, según Levi Strauss, que van a ver después seguramente cuando estudian antropología, ¿verdad? Levi Strauss dice que está en todos los mitos de los pueblos indígenas que él estudió, esa primera separación y la explicación de esa primera separación. Crudo, cocinado, frío, caliente. ¿Alguien pidió la palabra, parece, verdad? No. Entonces la primera separación es frío y caliente. La tierra se enfría. Eh, eh, Estaba mojada, húmeda, cubierta de agua y por el efecto del calor se seca, aparece la tierra. Esa es la primera gran separación. Eh, y entonces eh, hay eh, como cuatro principios que surgen de ese apeiron: el fuego, el aire, el agua y la tierra. O sea, él describe su visión, su panorama de la realidad tal como concebían y la explicación de ese remolino del apeiron que produce las distintas eh, cualidades de materia, ¿verdad? Y bueno, concebía que la Tierra era, bueno, era plana, igual que Tales, flotaba, eh, y explicaba los vientos por el movimiento de la Tierra. Hay una rotación de la Tierra, eso es muy importante, ¿eh? Ya concebía que hay un movimiento de la Tierra como, como un objeto eh, astronómico, o sea, como planeta, aunque no lo llamaba planeta, ¿verdad? Y una cosa no menor, que todos los fenómenos de la naturaleza, viento, huracán, terremoto, son hechos materiales producidas por causas materiales. ¿Ustedes creen que en el siglo XXI todo el mundo piensa así, como Anaximandro? Eso sí es un acierto que hasta hoy todos los científicos físicos y Profesor, meteorólogos defienden, ¿verdad? Los fenómenos meteorológicos son físicos y por causas físicas. Sí, Celso. ¿Sí? sí, una consulta. Este apeiron que consideró Anaximandro, ¿era de carácter material o era algo ideal? No. Todos los presocráticos son materialistas. Materialista. Sí. Ya, Sol, ok, gracias. sí, entiende. Pero cuando habla del apeiron es algo indeterminado, o sea, no es una cosa que
que se pueda identificar con uno de los elementos de la naturaleza, tipo agua, etcétera, sino que es algo que está mucho más profundo, pero no por eso, digamos, Es, es- espiritual, intangible, ¿no? En sí sí, mismo, sí, esto mismo, por ejemplo, profesor, sí, esto mismo, incluso en la ciencia no tan lejana, estaba muy metida, por ejemplo, conceptos como el calórico, entre el frío, se hablaba del calórico, del flojito, relacionan más con esto, porque el calórico jamás se encontró, el flojito, y marcaron épocas en historia de la química o de la física, o entre un cambio entre el calor y el frío. Pues. claro. Y la materia misma que es la piedra más dura, el diamante que en el fondo que es un átomo. ¿Y qué es el átomo? El átomo tiene una estructura, ¿verdad? De un, de un centro y algunas cositas que están alrededor, protones, eh, electrones, lo que sea, ¿verdad? Una serie de trones, ¿no? Porque cada vez se encuentra más quarks, prequarks, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el átomo? Es un elemento en movimiento, de energía. O sea, y la ciencia física siempre procuró de encontrar cuál es el último recoveco, aquel último punto del cual ya no se puede, que no pueda tener partes, que uno puede decir, este es el punto de partida. Y parece que cada vez es más difícil encontrar eso, porque antes se decía que era el átomo, pero ahora, bueno, hace mucho se descubrió que el átomo tiene partes en movimiento, todos. Entonces, ¿cuál es la última partícula eh, indestructible? Parece que no hay. Apeiron, ¿verdad? Eh, es pura energía, pura energía. Pero la apariencia, por eso la ciencia Así mismo. existe, porque tenemos que ir más allá de la apariencia, de la costumbre, del sentido común, para poder entender la realidad. No es lo que aparenta. O sea, imagínense hace 200 años que uno le diga a la gente que el cuerpo humano es en gran medida agua. Bueno, eso ya pensaban los griegos. Pero uno ve un cuerpo joven, por ejemplo, cree que está puro músculo y no va a pensar que es así. O pensar que el diamante más duro está lleno de vacíos, porque hay un átomo que tiene una estructura donde hay partículas que giran alrededor de un núcleo y que están en movimiento, todo está en movimiento. Y no están unidos, sino que están separados y hay un circuito y hay una energía interna. Eso no se ve. Uno ve una piedra en el empedrado y ve que es la cosa más sólida que existe. Tenemos que hacer ciencia para penetrar más allá de las apariencias. ¿Qué es lo que hacen ellos, verdad? A su manera, con casi ninguna, no tenían ni siquiera microscopio, no tenían lupa, nada no tenían ellos, ¿verdad? Observar el cielo, observar las cosas y en vez de decir, no vemos al Dios que mueve esto, ellos cambiaron la estructura. No vemos las fuerzas que están presentes al interior de la materia y de la realidad. Es un cambio muy importante en el pensamiento humano. Y
Una tarea muy difícil porque es mucho más fácil explicar eh, las cosas de manera religiosa. Marx decía en la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel que la religión es la enciclopedia en forma popular. En la religión uno explica, todo está explicado, la vida, la muerte, el nacimiento, el origen del mundo, el fin del mundo, las relaciones de la persona con los animales, entre las personas entre sí, el rol de los animales frente al ser humano, el rol del ser humano con respecto al mundo, todo está explicado. Entonces, es una enciclopedia popular. Y hoy esa enciclopedia popular tiene más vigencia y es más instrumento de explicación que la filosofía y la ciencia. Y ellos emprendieron un camino difícil de, este, más allá de la explicación, el sentido común. ¿Qué era el sentido común? La mitología. El sentido común era la mitología y la religión. El sentido común en nuestra tradición es el mundo está ordenado, entonces hay un ordenador. ¿De dónde crees que viene esto? Entonces hay alguien que lo creó. Es el sentido común. Tratar de pensar de una manera distinta, bueno, hace 500 años era herético y te quemaban. Bueno, pero esta gente, 500 años antes de Cristo, ya pensaban de lo que hoy sería la forma herética. O sea, lo que en la Edad Media y hasta hace poco era considerado una forma herética. ¿Cómo vas a prescindir de nuestras creencias? O en el caso de Galileo, tu pensamiento va en contra del sentido común, de la sociedad, de lo que siempre hemos pensado y que tiene garantía religiosa. Tu pensamiento, hermano, es destructivo, subversivo. Cambia de idea, estás a tiempo o te quemamos, ¿verdad? O sea, en los años 1500. A estos tipos no lo persiguieron así. Sí, Marcelo, adelante. Profe, Sí, pero dentro de la religión tampoco no está comprendido ¿qué? No te entendí. que dentro de la religión, no es que todo está comprendido tampoco. Y no, o de manera científica, no. Dios lo quiere así, Dios lo hizo así. Pero no hay... Entonces no es popular. ¿eh? Entonces no es popular. No, no te entendí. Que entonces no es popular. No es tampoco la manera más fácil de explicar las cosas. Sí, porque hay una tradición muy extendida, por lo menos en nuestra sociedad, 500 años de adoctrinamiento así para explicar el origen del mundo. ¿Cómo se explica normalmente en la familia el origen del mundo? De manera bíblica, el origen del ser humano, Adán y Eva. ¿Cómo se explica las relaciones de pareja, el matrimonio? Por eso que la discusión de género, las parejas homosexuales, crea un disturbio porque lo tradicional, Adán y Eva, que tener hijos, etcétera, ya está, ya está. Tiene un origen religioso. Lo bueno y lo malo, ¿cómo se explica en nuestra sociedad?
con argumentos religiosos. Tenemos que saber que hacer filosofía presenta dificultades. Y en muchos casos, si queremos discutir, por ejemplo, ampliamente el tema de la sexualidad y los valores morales, sobre todo si queremos tener un pensamiento libre, un pensamiento independiente, va a haber dificultades. Hay dificultades. Porque si un químico descubre una nueva sustancia, no hay muchos problemas. Incluso que cuestione, qué sé yo. O sea, si hoy un biólogo descubre que comer huevo no es tan sano, bueno, se le discutirá, habrá algunos tipos de, de, de crisis en la industria, qué sé yo. Pero si un filósofo cuestiona nuestra moral actual y dice que hay otra forma de vivir la vida, es más difícil. Es más difícil. Imagínense todo el lío que se forma al decir que sobre el consumo de la marihuana. Hay un lío sobre los tipos de matrimonios igualitarios. Incluso hagamos un debate en la Facultad de Filosofía, nomás va a haber muchas dificultades para pensar libremente. No solamente contradecir, sino ataques. O sea, porque enfrentamos el sentido común, que no significa algo verdadero, solamente que es común. Es común. Y esto atacaron el sentido común. O sea, la verdad, es bastante meritoria lo que hacían estos primeros filósofos. Bueno, ¿alguna consulta hasta acá? Profe, Sí, sí. A ver, Saturnino. pero Espera un ratito, Marcelo. Saturnino después de vos. Buenas noches. Buenas noches. Muy interesante la clase, profesor. Me parece fantástica su clase. Simplemente a modo de aportar, tal vez hoy, con respecto al comentario de la Biblia o las cuestiones religiosas, yo puedo decir, calculo, es mi forma de pensar, de que penosamente hay manipulación también en la información, en el conocimiento mismo. Por ejemplo, si yo me voy a cuestionar, ¿quién me garantiza a mí que realmente la Biblia refleja realmente lo que Dios dispone? Por ejemplo, ponerle, ¿verdad? Entonces, en la iglesia misma hay mucha información manipulada de repente, no dicen muchas cosas o esconden mucha información por un lado, ¿verdad? Es lo que yo suelo observar. Hay temas que no hay que tocar, hay cosas que simplemente por la fe tenés que creer y tenés que, digamos, tragarte el chocolate y ya está, porque es por fe y nada más, ¿verdad? Y entonces yo veo que hay mucha manipulación de la información y bueno, eso de alguna u otra manera también hace que, digamos, la sociedad tenga que estar en constante conflicto, porque hoy día lo que tenemos es mucho conflicto. Y es como que de a poco
vamos formando grandes grupos, ¿verdad? Y barras bravas intelectuales y qué sé yo, y cada quien quiere defender su postura, que esto es lo lógico, que esto es lo ilógico, ¿verdad? Y terminamos mal de repente, no tenemos la suficiente capacidad de poder asimilar la información y nos fijamos solamente en lo que creemos y no podemos ver de repente un poco más allá de lo que realmente es. Entonces, por ese lado es que yo un poco quiero aportar de que yo por lo menos percibo que hay mucha información que se omite de adrede, teniendo en cuenta intereses de toda índole, y eso de repente interviene muchísimo, profe, en el momento de estar discutiendo este tipo de temas, por ejemplo, ¿verdad? Por eso es que me agrada muchísimo su clase, porque es como que te hace pensar y ver otras perspectivas. Por eso es que justamente en este tramo de mi vida elegí estudiar filosofía, porque es como que, bueno, tiene que haber muchas cosas más de lo que nos hace ver. Ah, y otro aspecto, no hay que olvidar que el conocimiento, por lo general, hablando así de una sociedad, ¿verdad? O el mundo, es muy arbitrario, ¿verdad? Se impone de alguna manera. Ahora, ¿quién impone? ¿Cómo? No sé. Pero es como una imposición y con eso vos tenés que quedarte, ¿verdad? No hay posibilidad de que vos puedas discutir otro ángulo de la situación, ¿verdad? Entonces, por eso tal vez tenemos este tipo de problemas. Muchos de los conocimientos es arbitrario, así, te soquetan ahí y con eso tienes que quedarte, ¿verdad? Y mucha manipulación de la información desde mi punto de vista. Muchísimas gracias. Bueno, Marcelo, Sí, quería decir también más o menos lo mismo que el compañero. Y justamente hoy estaba viendo el video de la primera clase y usted profesor hacía una pregunta sobre lo que nos impide de repente pensar. Y yo creo que en ese sentido también eh, lo que hoy a la sociedad le impide pensar es lo que dijo el compañero, muy, que todo es muy arbitrario. Y para mí, por ejemplo, dentro de la misma religión, hay muchos componentes que fortalecen y que construyen un pensamiento. Porque, por ejemplo, Anaximandro pudo hablar 500 años antes de Cristo de una fuerza superior. Y 1000 años después, no sé, Tomás de Aquino perfecciona más o menos eso. No, sigue con la misma idea de Anaximandro, pero le da un nombre. Al fin y al cabo, lo que de repente la religión hace es ponerle nombre a eso que no tiene nombre. Y a partir de eso, que sea más entendible, pero más complicado para el razonamiento de hoy. Porque el ponerle nombre a una fuerza abre muchas otras puertas de, de cuestionarse más dentro de uno y hacia afuera. Por ejemplo, hace rato hablaban del matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Y usted también en su primera clase decía que el hombre, que nosotros, somos los únicos capaces de ir más allá de satisfacer nuestras propias necesidades. Sin embargo, un hombre que está con otro hombre está solamente por satisfacer una necesidad, no apunta hacia un fin, no deja nada en esta vida, ni se proyecta. Entonces, no hablo yo del catolicismo ni de una religión en especial, pero sí de repente hay varios componentes religiosos que de alguna manera perfeccionan esos pensamientos de 500 años antes de Cristo. Eso nomás. sí, ya que metieron mucho el tema de religión, hay que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros, desde la filosofía, tenemos que hacer una penetración racional sobre las religiones, científica. Primer punto de partida, entonces, debería ser que hay más de 4000 religiones.
primero. Segundo, las principales religiones vigentes y hegemónicas en el mundo nacieron en la edad de piedra. Ese es un segundo punto que es importante tener en cuenta. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Buenas, profe, quiero dar un comentario. Sí, Después. adelante. Con respecto a lo que dijo el compañero Marcelo, lo de que, por ejemplo, eh, las relaciones homosexuales no dejan nada y no tienen necesariamente que dejar algo. Y necesariamente tengo ese pensamiento nietzscheano de independizarnos de una moral que no sabemos de por qué tenemos, de dónde vienen y así. Creo que, como decir, profe, el tema de la religión es demasiado, es tipo otra materia que nos compete a nosotros los que estudiamos filosofía y que también nos apasiona. Y nada más era eso, profe. Dale. Jessica. Permiso. Quería dejar una opinión rápida, que es que yo creo que nosotros como estudiantes de filosofía, independientemente de las creencias individuales con las que venimos a la carrera, tenemos que tratar de leer la filosofía como si la observáramos en un tubo de ensayo, ¿verdad? O si no, vamos a estar muy sesgados y muy limitados, y tenemos todavía la oportunidad en toda la carrera de cambiar de opinión, de reforzar la opinión que tenemos ahora, y que sea siempre en base a lo que vayamos leyendo y aprendiendo, y también con fines didácticos, ¿verdad? Para no limitar nuestro aprendizaje. Solo eso. Muy bien. Sí, lo que hay que adquirir, no es tan fácil, es la capacidad de pensar racionalmente y el coraje de pensar de manera libre. No es fácil, porque más allá de la arbitrariedad de lo que nos rodea es el propio chip que tenemos en la cabeza. Toda educación es arbitraria. O sea, ustedes no eligen qué van a estudiar en la Facultad de Filosofía, le dicen, estas son las materias, estas son las asignaturas y esto tienen que estudiar, ¿verdad? Se puede estudiar de mil maneras la filosofía, no como dice la facultad, pero eso es lo que hay, ¿verdad? No tienen que saber esas limitaciones. Y en esta cátedra vamos a discutir libremente, siempre y cuando seamos respetuosos de las opiniones de los demás, que no significa que no critiquemos ni que estemos en contra, sino que utilicemos argumentos racionales para explicar lo que queremos explicar, para contradecir lo que queremos contradecir. Y sí, es muy importante pensar a partir de los filósofos de la antigüedad los problemas del presente. Yo le traigo a colación porque los problemas que ellos plantean no es que en 500 años antes de Cristo estaban resueltos y hasta hoy eso ya es cosa vieja. No, lo que trato de decirle es que el pensamiento mítico, religioso, del sentido común, del que siempre se hizo así, está todavía presente en la mayor parte de la población. Es difícil desembarazarse del sentido común de la sociedad. Incluso nosotros tenemos esa responsabilidad de hacer el esfuerzo de pensar más allá del sentido común, más allá de la apariencia, más allá de lo que siempre fue así, más allá de mi fe. Lo que decía el compañero, lo de la finalidad del matrimonio de las personas, bueno, en el pueblo judío, la viuda sin hijo era maldita. Y si enviudaba una mujer, el hermano del difunto le tenía que hacer pareja. ¿Por qué? Porque era un pueblo. Siempre hay una explicación material de los hechos religiosos. ¿Por qué? Era un pueblo de baja natalidad y alta mortalidad. Entonces, tener hijos es muy importante. Es el fin de la familia.
Tiene que crecer la comunidad. Entonces, la virginidad no tenía ningún valor, se casaban muy joven y la viuda era considerado un error, producto del pecado. No tiene sentido, no puede tener hijos, ¿verdad? Bueno, hoy somos 7.000 millones, no tenemos problema de natalidad. Otra, esa concepción es anacrónica. Lo mismo también en el pueblo judío, para que vean la lectura científica de los hechos religiosos. Para el pueblo judío, comer carne de cerdo era pecado, Dios no quería, no se hace eso, no se come. ¿Por qué? Porque vieron que la carne de cerdo producía muchas enfermedades. Pero cuando se descubrió que cocinando bien no hay ningún problema, esa moral alrededor de la carne de cerdo queda anacrónica. Sin embargo, la tradición sigue conservando eso hasta hoy. Pero respondía a una necesidad material, real de la población. Pero ¿cómo ellos construían su moral? Cuando veían que una cosa está bien, Dios bendice eso. Cuando alguna cosa consideran que está mal, Dios prohíbe eso. Es una visión externa de la religión. Y es muy importante que nosotros entendamos de dónde viene eso. Y otra cosa muy importante para entender, por lo menos la religión judeo-cristiana, los que escribieron la Biblia desde el punto de vista fáctico eran los escribas del rey, porque eran los únicos que podían escribir con las órdenes del rey. Entonces, la intención siempre es político-religiosa. Eso no lo dicen los pastores de la iglesia ni los curas. Eso tenemos que descubrir a través de la ciencia. ¿Cómo se llegó a escribir esto? ¿Quién escribió? Dios sí, pero de los seres humanos, ¿quiénes? Y entonces se nos ilumina de otra manera la realidad. Bueno, estos nos enseñan los primeros filósofos cómo hicieron. Bueno, vamos a ver si podemos avanzar un poquitito. Bueno, Anaxímenes se considera que fue discípulo de ambos. O sea, de Tales y de Anaximandro, ¿verdad? También se interesó claro, la meteorología era muy importante para ellos porque tenían mucha navegación. Y los barcos no tenían motores. Entonces, era adecuarse a los hechos, a los vientos, a las mareas, a las tormentas y tratar de domarlo con las velas. Si pensaban que la tormenta iba a ser muy fuerte, no salían del puerto. Entonces, el conocimiento meteorológico era importante. Entonces, todos los sabios o los que podían pensar o los que tenían la capacidad de razonar y estudiar la realidad, tenían que meterle meteorología, astronomía. ¿Por qué astronomía era muy importante para ellos? A ver, ¿alguien se le ocurre pensar? ¿Por qué la astronomía era muy importante para ellos? Sí, Pedro. Sí, Pedro. Profe, porque los astros le servían para guiarse cuando estaba el cielo despejado, para Bien. poder ir a otras islas, para Sí, poder comerciar. exactamente. Tenía un sentido práctico, ¿verdad? ¿Otra razón? ¿Por qué es importante el movimiento de los astros? Profe, Sí. O sea, conocer, Calendario, tiempo. para conocerse a sí mismo puede ser. Buscar conocerse a través de las estrellas. No tengo evidencia de eso. Primero sí, la navegación es una. La otra, ¿cuál es? Que hasta hoy es muy importante.
aunque naveguemos con GPS, ya no miramos las estrellas. Google Maps no. Ubicación. Hoy nosotros para irnos a, qué sé yo, a un barrio no miramos las estrellas, miramos GPS. Para la agricultura, para la Los mejores agricultura, momentos de la para la agricultura. Hasta hoy los campesinos muy tradicionales y los indígenas te dicen en qué momento hay que cortar la paja para el techo y la tacuara para los tirantes. Si haces, no me acuerdo si es luna llena o luna nueva, si lo haces fuera de tiempo, se te llena de bicho. No explicaban por qué, pero hoy se explica. La luna la luna es importante para las mareas. Hay una relación del agua con la luna, científico. Entonces, la humedad también de los cuerpos de las plantas tienen el mismo efecto, reciben el mismo efecto de la luna. Entonces, hay momentos en que hay más agua y hay momentos que hay menos agua. Lo mismo que la marea. Hasta hoy los campesinos manejan eso. Si querés cosechar buena paja para el techo, hacerlo en tal tiempo y no en tal otra, porque enseguida se llena de bichos. Bueno, para ello era muy importante el conocimiento de los astros para sus cosechas, para la siembra, calcular las tormentas, etc. ¿Qué más? ¿Para qué más servía la astronomía? El calendario. Hay un control del tiempo que la luna te manejaba uno, el sol te manejaba otro. ¿Cómo descubrieron ellos los equinoccios? Eso no se descubrió ahora, hace mucho, ¿verdad? Bueno, entonces el sabio filósofo era muy requerido para varias cosas, no solamente para pensar el ser, no, ellos cosas prácticas le pedían, ¿verdad? Que tiene que ver con la vida mundana, con la vida normal de la gente. Bueno, creo que ya comimos un poco nuestro tiempo, ¿verdad? ¿Por qué no terminamos Anaximandro Anaxímenes la próxima vez y empezamos lo otro y les doy la tarea porque dijimos que íbamos a tener una hora, si no el video también es muy largo. ¿Les parece? ¿Alguna pregunta hasta acá? de mi parte ninguna pregunta. Una breve evaluación de unos segundos. Mi idea es que hagamos la clase discutiendo lo antiguo y lo nuevo, a partir de lo antiguo, para que, porque hay dos cosas en historia de filosofía: hacer ciencia, es decir, conocer realmente cómo fueron las cosas históricamente, y al mismo tiempo hacer filosofía, o sea, eh, trasladar un poco a nuestra realidad digamos, el método de pensar y las cosas que pensaban los antiguos. Esa es un poco la idea, ¿verdad? No hacer estrictamente los detalles de la vida de Anaxímenes, o sea, sino hacer filosofía. Hacer filosofía, ¿qué significa? Discutir los problemas como ellos lo veían, ¿verdad? O de la forma en que ellos conducían el pensamiento. Bueno, seguimos la próxima vez, ¿les parece? Voy a
pasarle las tareas que vamos a hacer a partir sobre los presocráticos, ¿sí? Que va a ser el primer trabajo práctico. Dale, profe. ¿Alguna consulta? No, profe, muy buena clase. Bueno. Gracias.